Mi esposa brindó en la fiesta, vas a ser padre. Todos los amigos vitorearon. Me levanté. Mejor feliciten al esposo de Elena. Él se puso pálido. La lluvia era suave contra las ventanas esa noche, una especie de silencio que solía hacer que nuestra cocina se sintiera como un lugar seguro. Pero no esta noche. Esta noche, se sentía como si el aire se hubiera agriado, y no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Estaba revolviendo la salsa de la pasta, tratando de no pensar demasiado en el silencio detrás de mí. Sofía estaba de pie junto al fregadero, con la espalda rígida y los brazos cruzados con fuerza. Era sutil, pero la conocía bien. Demasiado bien para ignorarlo. Sofía, dije en voz baja, acercándome y tocando suavemente su brazo. Apenas has hablado en todo el día y estás bien. Ella no me miró, solo murmuró, me duele el estómago. Eso fue todo. Me duele el estómago. Sin suavidad, sin una mirada, solo una frase cortante como si yo fuera un extraño que se había pasado de la raya. Retrocedí un poco, confundido. Está bien, dije lentamente. ¿Es algo serio? Deberíamos. Dije que estoy bien. Su voz era más aguda ahora, con los ojos todavía fijos en el fregadero vacío. Asentí, dándole espacio. Pero después de un momento, lo intenté de nuevo. Has estado distante toda la semana. Si algo está pasando, tenemos que hablar. No estoy tratando de presionar, pero... Se dio la vuelta tan rápido que el paño de cocina se le resbaló del hombro. Eduardo, no todo se trata de ti. Déjalo ya. Eso me cayó como una bofetada. La miré fijamente. ¿De dónde viene esto? Tal vez solo estoy cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está, espetó, con la voz en aumento. Ni siquiera puedo respirar en esta casa sin que me interroguen. ¿Interrogarte? Di un paso más cerca, manteniendo la voz baja. Sofía, te pregunté si estabas bien. Eso no es un interrogatorio. Eso es. Eso es lo que hace un esposo. Ah, ahórrame el numerito del esposo, se burló, agitando una mano. ¿Quieres que sonría, prepare la cena, me siente frente a ti y actúe como si no me asfixiaras? Apreté la mandíbula. ¿Así que ahora te asfixio porque me preocupo? Ella rió amargamente. Porque controlas todo, incluso cómo me siento. Eso tocó algo profundo. Me quedé allí, con el corazón palpitando, viendo a esta mujer, mi esposa, decir cosas que se sentían ensayadas, como si hubiera estado esperando para soltar todo esto. Sofía, dije suavemente. Si necesitas espacio, tómalo. Pero no reescribas la historia para justificar el alejarme. No te estoy alejando, siseo. Simplemente no encajas en la versión de mi vida que quiero en este momento. Ahí estaba. El silencio después de eso fue ensordecedor. Todo lo que podía oír era la lluvia golpeando el cristal y el sonido de mi propia respiración. No grité. No rogué. Solo asentí y retrocedí como si finalmente hubiera entendido algo a lo que había estado ciego. Esa noche, dormí en el sofá. No porque ella lo pidiera, sino porque no podía acostarme al lado de alguien que me miraba de esa manera. Llevábamos casados 7 años. La hipoteca a medio pagar. 2 coches en la entrada, cenas con amigos los sábados. Ella trabajaba en marketing en el centro. Yo enseñaba biología en la secundaria. No éramos ostentosos, pero éramos estables, o eso pensaba. Pero ese momento en la cocina, esa mirada fría, esas palabras hirientes fue la primera vez que me di cuenta de que algo fundamental se había agrietado, y aún no tenía idea de cuán profunda sería esa grieta. La luz del sol se colaba por las persianas como si nada hubiera pasado la noche anterior. Los pájaros cantaban afuera como si nuestra cocina no se hubiera convertido en una zona de guerra hacía 12 horas. Yo ya estaba de pie, al borde de la cama, completamente vestido. Sofía seguía bajo las sábanas, de espaldas a mí. No había venido al sofá. Ni siquiera había comprobado si había cenado después de que se fuera furiosa. Me froté la nuca y carraspeé suavemente. Buenos días, dije, tratando de mantener un tono ligero. Llamé al consultorio del doctor Benítez. Pueden verte mañana por la mañana a las 9.
Ella no respondió. Esperé. Solo quiero asegurarme de que todo está bien con tu estómago. Has estado diciendo que te duele. Pensé que valía la pena revisarlo. Seguía sin haber nada. Entonces el edredón se movió y ella se incorporó de un salto como un resorte, mirándome con furia. ¿Hiciste qué? Di un pequeño paso atrás, tomado por sorpresa. Hice una cita solo para estar seguros. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Nadie me lo dijo. Has estado diciendo que no te sientes bien. Me gritaste ayer. Dijiste que estabas enferma. Así que hice lo normal. Llamé al doctor. Se sentó completamente ahora, con los brazos cruzados sobre el pecho. Eres increíble. ¿Crees que porque dije que me dolía el estómago, tienes derecho a empezar a organizar toda mi vida? Parpadeé. Sofía, es una revisión médica. Eso es todo. No tienes que ir si no quieres. Oh, qué generoso, se mofó, levantándose de la cama. Pero la verdadera razón por la que lo hiciste, no confías en mí. De eso se trata todo esto, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? ¿Yo? Sí. Su voz se quebró, con los ojos muy abiertos por algo más profundo que la ira. Estás tratando de controlarme, Eduardo. ¿Crees que si no actúo como esperas, tienes derecho a gestionarme como si fuera una especie de proyecto? Levanté las manos, tranquilo. Me dijiste que no te sentías bien. Estaba tratando de ayudar. Eso no es control. Es preocupación. Ahora caminaba de un lado a otro, abriendo cajones y cerrándolos de golpe. ¿Sabes qué? Siempre has sido así. Callado, amable, razonable, pero por debajo de eso, siempre estás vigilándome. Siempre monitoreándome como si fuera a cometer un desliz. Mi voz bajó. ¿Hay algo que estabas tratando de ocultar? Se congeló a medio paso. Eso fue todo. Todo su cuerpo se quedó quieto. Luego sus labios se curvaron en algo entre el asco y el pánico. Increíble, ahora crees que estoy mintiendo, que me lo estoy inventando. No respondí. Cogió un cojín y lo lanzó al otro lado de la habitación. Dios, no puedo respirar en esta casa. No te estoy impidiendo respirar, dije en voz baja. Te pregunté si querías ver a un médico. Se volvió hacia mí, apuntando con un dedo tembloroso a mi pecho. No, la programaste. No preguntaste. Esa es la diferencia. Exhalé lentamente, tratando de no responder al fuego con fuego. Tienes razón. No pregunté. Quizás debería haberlo hecho, pero no pensé que fuera necesario preguntar cuando dijiste que no estabas bien. Pasó furiosa a mi lado hacia el baño, abriendo la puerta con tanta fuerza que traqueteó. Estás tratando de pintarte como el tranquilo, ¿eh? El bueno. Pero todo es manipulación. No soy tu paciente, Eduardo. La puerta se cerró de golpe. Me quedé allí solo, mirando la veta de la madera de esa puerta, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Hacía solo unos días, estábamos viendo ese ridículo programa de cocina en el sofá. Sofía acurrucada a mi lado, su risa haciéndome olvidar todo el estrés del trabajo. Ahora, me acusaba de intentar controlarla por reservar una cita con el médico. Miré la foto enmarcada en nuestra cómoda, nosotros en San Miguel de Allende el otoño pasado, de excursión. Sus mejillas sonrojadas por el viento, su sonrisa tan real que prácticamente brillaba. Solía conocerla como la palma de mi mano. Pero esta no era ella. O tal vez sí lo era, y yo apenas lo estaba viendo. Unos minutos más tarde, salió furiosa del baño, con el bolso colgado del hombro, la cara aún húmeda por haberse quitado cualquier máscara que llevara puesta. Volveré más tarde, espetó, pasando a mi lado. ¿A dónde vas? Se giró en el pasillo, con los ojos vidriosos. No te estoy reportando cada uno de mis movimientos, Eduardo. Y con eso, se fue. Me quedé en el dormitorio un rato, escuchando el silencio asentarse a mi alrededor como polvo. No estaba enojado, todavía no. Estaba preocupado, confundido,
y debajo de esa confusión, algo más frío había comenzado a formarse. Duda, no solo sobre la discusión, sino sobre lo que realmente había cambiado en ella o, quizás, lo que había estado ocultando todo el tiempo. Pasaron 3 días. Sofía no reprogramó la visita al médico y yo no volví a mencionarlo. Para el viernes, ambos fingíamos que no había pasado nada. Elena y Javier, nuestros amigos más cercanos como pareja, organizaban una pequeña reunión en su patio trasero. Solo hamburguesas a la parrilla, una fogata, risas, bebidas, un respiro de la tensión, o eso pensaba. Sofía se vistió con esmero. Ese vestido de verano azul que no había visto en meses. El pelo suelto sobre los hombros, un ligero brillo en los labios. Se veía hermosa. No para mí, pero hermosa. Llegamos a su casa alrededor de las 6. Elena nos abrazó a ambos. Javier me dio una palmada en la espalda como siempre. Se sentía rutinario, familiar. Pero en el momento en que entramos en el patio trasero, algo en Sofía cambió. Lo vi en la forma en que sonreía, más amplia de lo habitual, un poco demasiado brillante. Eduardo, toma una bebida, dijo, pasando a mi lado hacia la mesa donde Javier estaba de pie, riendo con Elena. Me serví un refresco, charlé un poco con Elena, pero estaba observando a Sofía. Estaba de pie junto a Javier, inclinándose ligeramente, riendo demasiado rápido de cualquier chiste que él hubiera hecho. Su mano rozó su brazo, no de forma obvia, no por mucho tiempo, pero lo suficiente como para que no pareciera un accidente. Me uní a ellos, deslizando mi brazo suavemente alrededor de su hombro. Ella se encogió, no de forma dramática, pero su postura se tensó solo por un segundo antes de dar un pequeño paso hacia adelante, dejando que mi brazo cayera. Javier no reaccionó, pero su mirada se desvió hacia Sofía y luego hacia mí. Sofía se dirigió a Elena. ¿Todavía tienes ese Chardonnay del fin de semana pasado? Elena asintió, ya caminando hacia la cocina, y allí estábamos, solo nosotros 3 ahora. Miré a Javier. ¿Semana ocupada? Sí, dijo, sin mirarme a los ojos. Siempre lo es. Sofía se acercó más a él. No lo suficiente como para ser obvio, solo lo suficiente. El resto de la noche se desdibujó entre vino, el humo de la fogata y risas de fondo. Pero cada vez que miraba, Sofía no estaba cerca de mí. Siempre estaba cerca de Javier. La observé reírse de sus historias, inclinarse un poco cuando él hablaba, tocarse el pelo como solía hacer conmigo en los primeros días. Una vez, mientras Elena repartía las bebidas, sorprendí a Sofía mirando a Javier. No solo mirando, sino observando, una mirada que se prolongó medio segundo de más. Él le devolvió la mirada rápidamente y luego la desvió, como si ambos fingieran no saber lo que el otro estaba pensando. No dije nada. Solo sonreí y le pasé a Sofía su bebida como si no hubiera notado nada, pero lo había hecho. Cada toque, cada respingo, cada mirada, sentí la noche entera como si estuviera viendo una escena escrita sin mí. Y cuando finalmente volvimos al coche, Sofía tarareaba suavemente para sí misma, navegando en su teléfono. Ni una sola vez me miró, y aún así, no dije nada. Pero por dentro, algo estaba cambiando silenciosamente, permanentemente. Fue un martes cuando encontré a Carlos. Viejo amigo de un amigo. El tipo de persona que se camuflaba en el fondo y hacía preguntas sin que pareciera que las estaba haciendo. Es policía, ahora un hombre tranquilo con una oficina tranquila sobre una lavandería cerca del centro de Querétaro. La placa con su nombre torcida, el café quemado. La alfombra más vieja que yo. Pero hacía el trabajo. Dime exactamente qué estás buscando, dijo, dando golpecitos en un bloc de notas gastado. Dudé. Creo que mi esposa está ocultando algo, dije finalmente. Y no es solo una aventura. Carlos no se inmutó. ¿Tienes un nombre? Javier, dije. Javier Herrera. Está casado. Es cercano a nosotros. Carlos asintió lentamente, garabateando. No hay problema. Lo mantendré limpio. Obtendrás fotos, marcas de tiempo, audio si puedo. Nada ilegal, nada sucio, solo la verdad. La verdad. Eso era todo lo que quería.
Una semana después, me encontraba de nuevo en esa pequeña y polvorienta oficina. Carlos no me saludó con una charla trivial, solo me indicó una silla y giró la pantalla de un portátil hacia mí. Escucha esto, dijo. La grabación crujió ligeramente antes de estabilizarse. Viento, motores de coches. Luego la voz de Sofía. Tengo un retraso. En serio, un gran retraso. Compré 3 pruebas, Javier. Todas positivas. Me quedé inmóvil. La voz de Javier vino después, más baja, tensa. ¿Estás segura de que son precisas? Estoy de pie en el estacionamiento de un hospital con una ecografía en mi bolso, dijo ella, con la voz temblorosa. Sí, estoy segura. Javier murmuró una maldición por lo bajo. Luego silencio. Solo sonido ambiente. Coches pasando, alguien tosiendo en la distancia. Sofía de nuevo. No sé qué hacer. Javier, ¿Eduardo? No, interrumpió ella. Y no lo va a saber. Todavía no. Carlos detuvo el audio allí. Miré fijamente la pantalla. La barra de progreso apenas estaba a la mitad, pero ya había oído más que suficiente. No pude hablar al principio. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados sobre las rodillas. Carlos esperó, respetuoso. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Hay más. Le dice que te va a poner a ti como el padre. Que es más fácil así para el seguro, los registros del hospital, su reputación. Cerré los ojos. No solo estaba lidiando con una traición. Estaba lidiando con un plan, una elección. Ella había tomado la decisión de engañarme. No en el calor del momento, sino con una lógica fría. ¿Me puso a mí?, pregunté, con la voz ronca. Carlos asintió. Se lo dijo directamente. El nombre de Eduardo irá en los registros. ¿Es limpio? No hará preguntas si lo manejo bien. Me llevé una mano a la boca, conteniendo algo entre una risa y un gemido. Esto no era solo una aventura. Era una construcción. Estaba construyendo una mentira, ladrillo por ladrillo. Carlos deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro, fotos fijas. Sofía y Javier apoyados en un coche en el estacionamiento del hospital, la mano de ella descansando en su estómago, el rostro de él pálido, los labios apretados. ¿Estás bien?, preguntó Carlos. Asentí lentamente. Sí. Y lo estaba. Porque ahora, por primera vez en semanas, tenía claridad. La historia ya no estaba a medio escribir, y sabía exactamente cómo tenía que terminar este capítulo. El hospital olía a antiséptico y a mentiras silenciosas. Entré por las puertas corredizas justo después de las 9, con las manos firmes en los bolsillos, el ritmo cardíaco lento y controlado. Sin rabia, sin temblores, solo propósito. En la recepción, una joven enfermera levantó la vista con una sonrisa educada. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy aquí por mi esposa, dije con calma. Sofía López. Le hicieron algunas pruebas recientemente. La enfermera tecleó por un momento. ¿Está usted registrado como familiar directo? Soy su esposo, Eduardo Pérez. Ella dudó, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Necesitaré confirmar su identidad. Deslicé mi licencia sobre el mostrador. La estudió, volvió a mirar la pantalla y luego a mí. Usted está registrado como el padre, dijo en voz baja. Ahí estaba, la realidad impresa. Fría, plana, oficial. Sí, respondí. ¿Eso es correcto? Ella asintió, todavía insegura. Un momento. Desapareció por el pasillo. Me quedé allí viendo a un conserje pasar un trapeador a mi lado como si nada en el mundo hubiera cambiado. Unos minutos más tarde, regresó sosteniendo una delgada carpeta. Esto es todo lo que puedo entregarle bajo su nombre, dijo. Gracias, dije. Un médico se acercó a su lado, escaneando el historial. Un hombre de unos 40 y tantos años, ojos tranquilos, calidez practicada. Señor Pérez, dijo con una sonrisa suave, extendiendo una mano. Felicidades. Tomé su mano.
Gracias, respondí. Las palabras sonaron extrañas en mi propia boca. ¿Está en las primeras semanas?, continuó. Pero todo parece estable hasta ahora. Programaremos la próxima ecografía pronto. Por supuesto, dije con ecuanimidad. Asintió de nuevo. Trate de estar ahí para ella. Estas primeras semanas pueden ser abrumadoras. Lo haré, dije, porque técnicamente eso todavía era cierto. La enfermera giró la carpeta hacia mí. Puede revisarla aquí si lo desea. La abrí lentamente. Formularios impresos, notas de admisión, contacto de emergencia, y justo ahí, en tinta negra, padre, Eduardo Pérez. No Javier. Yo. Mi nombre, mi vida, mi futuro, reescrito sin mi consentimiento. Cerré la carpeta con cuidado, como si pudiera morder. Aprecio su ayuda, le dije a la enfermera. Ella sonrió, aliviada. Por supuesto. El doctor asintió por última vez. Cuide de su familia. Tengo la intención de hacerlo, respondí. Luego me di la vuelta y caminé por el pasillo. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el propio edificio estuviera escuchando. No sentí ira en ese momento. Sentí precisión. Se había construido una trampa, y yo acababa de pasar por encima de ella sin quedar atrapado. Esa noche, nuestro dormitorio parecía sacado de un anuncio de revista. Luz suave, sombras cálidas, velas con aroma a lavanda parpadeando en la cómoda. Sofía estaba de pie cerca de la cama, vistiendo seda del color del vino tinto. No había visto ese camisón en años. Me miró con una sonrisa suave. Hola. Me quedé en la entrada, desabrochándome los puños. Hola. Se acercó a la mesita de noche, ajustando la vela como si importara. Estuviste callado en la cena. Tuve un día largo. Hizo una pausa, asintiendo como si lo aceptara. Pensé que tal vez podríamos ser solo nosotros esta noche. Su voz era baja, dulce, intencionada. Se acercó más, y percibí un rastro de ese perfume que solo usaba en los aniversarios, el que solía hacerme detener a mitad de una frase cuando pasaba a mi lado. Te ves bien, dije, cuidadosamente neutral. Sus dedos tocaron mi pecho, subiendo hacia mi cuello. Esperaba que dijeras eso. Se inclinó, sus labios rozando mi mandíbula. Ha pasado un tiempo. Retrocedí ligeramente, lo suficiente para poner aire entre nosotros. Estoy cansado, dije, en voz baja pero clara. Su rostro no cambió al principio. Luego parpadeó, con los labios ligeramente entreabiertos, como si acabara de decir algo en un idioma que no entendía. Tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Trabajo? Asentí. Entre otras cosas. Se rodeó con los brazos, ese camisón de seda moviéndose con ella. ¿Has estado distante últimamente? ¿Tú crees? No respondió. Caminé hacia la cómoda, me quité el reloj y lo dejé con un suave clic. Su reflejo en el espejo estaba congelado, inseguro. Lo intentó de nuevo, su voz baja y ensayada. ¿Nos extraño, Eduardo? Tú no. Me giré, apoyándome en la cómoda. Extrañas la versión de mí que no hacía preguntas. Soltó una risa corta. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Se movió para sentarse en el borde de la cama, el colchón crujiendo ligeramente bajo su peso. Estoy intentándolo aquí, dijo. Estoy encendiendo velas. Me estoy presentando, ¿qué más quieres de mí? La miré durante un largo momento. ¿Qué quería? ¿Honestidad? Eso ya estaba demasiado lejos. ¿Respuestas? Ya las tenía. En este momento, todo lo que quería era que se sentara en la incomodidad que ella misma había construido en lugar de esconderse detrás de perfumes y luces de ambiente. No necesitas intentarlo, dije. No esta noche. Sus hombros se hundieron. ¿Así que ahora me estás rechazando? No te estoy rechazando, dije suavemente. Solo estoy cansado. Apartó la mirada. Y ahí estaba. La primera grieta real en su armadura. No rabia, no manipulación, solo incertidumbre.
La misma mujer que había estado tan segura de sí misma, que había llevado la traición como una segunda piel, ahora estaba desconcertada por una simple palabra, no. Se levantó de la cama lentamente. Pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo, volver a como eran las cosas. Incliné la cabeza. ¿Cuándo exactamente crees que cambiaron las cosas? Me miró fijamente, luego bajó la vista hacia la vela a su lado como si pudiera responder por ella. Me dirigí hacia el baño. Buenas noches, Sofía. Al salir de la habitación, no miré hacia atrás. Y detrás de mí, la luz de las velas parpadeaba contra el silencio que ella misma había encendido. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 4:58 de la mañana cuando sentí su cuerpo presionarse contra el mío. No había dormido, ni un minuto. La mano de Sofía rozó ligeramente mi pecho, y luego sus labios, suaves y deliberados, encontraron mi cuello. No dijo nada al principio, solo se movió lentamente, su aliento cálido contra mi piel, como si pudiera deslizarse de nuevo en la versión de sí misma que existía antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Luego vino el susurro, te extraño. Cayó con el peso de una mentira susurrada en una iglesia. No me inmuté. No respondí. Me besó el hombro. Estaba pensando, tal vez podríamos empezar de nuevo. Solo nosotros dos. Sin presión, sin tensión, solo nosotros de nuevo. Me incorporé sin decir palabra, saqué las piernas de la cama y me puse una sudadera con capucha. Eduardo, dijo suavemente. ¿A dónde vas? No respondí. Salí de la habitación, caminé por el pasillo y entré en la cocina, donde el mundo todavía olía a silencio y baldosas frías. La luz del refrigerador se derramó cuando abrí la puerta. Huevos, mantequilla, pan, lo de siempre. Me moví lentamente, metódicamente, como alguien que había hecho esto 1000 veces porque así era. Solo que ahora, todo había cambiado. Detrás de mí, oí sus pies tocar el suelo. Un momento después, el susurro de la tela, luego el suave golpeteo de sus pasos. Rompí los huevos en la sartén y los dejé chisporrotear, el siseo cortando la tensión como una cuchilla. La voz de Sofía la siguió, cubierta de azúcar y tensión. Simplemente te estás yendo. Estoy haciendo el desayuno, dije sin darme la vuelta. ¿Para quién?, preguntó, cruzando los brazos en la entrada. Porque ciertamente no se siente como si todavía estuvieras aquí conmigo. Volteé los huevos con cuidado. ¿Tienes hambre? Parpadeó. ¿Hablas en serio ahora mismo? Finalmente me giré para mirarla. El pelo desordenado por el sueño. Esa bata de seda de nuevo, arrugada ahora, sus labios todavía brillantes por cualquier fantasía que estuviera tratando de recrear. Sostuve su mirada. ¿Tranquilo? Firme. ¿No quieres huevos? Eduardo, basta, espetó, entrando en la cocina. Estás haciendo eso de actuar como si nada importara. Como si no acabara de intentar hablar contigo, abrirme a ti. Me besaste el cuello, dije rotundamente. Su voz se elevó. Estoy tratando de reconectar. No, Sofía, respondí con ecuanimidad. Estás tratando de borrar algo. No es lo mismo. Se mordió el labio, negando con la cabeza. ¿Por qué actúas como si yo fuera el enemigo? No estoy actuando. Simplemente dejé de fingir que no lo eres. Eso dolió profundo. Lo vi en sus ojos. Se apoyó en el mostrador, con los hombros tensos. Así que esto es todo ahora, ¿no me hablas? Haces huevos y dices acertijos. Puse los huevos en un plato, apagué la estufa. Algunas cosas, dije, deslizando el plato hacia ella, ya no necesitan palabras. Eso no significa nada, espetó. Para mí sí. Me miró fijamente, con los brazos todavía cruzados como si intentara evitar desmoronarse. ¿Crees que lo sabes todo?, dijo. ¿Crees que me has descifrado? Volví a mirarla a los ojos. Creo que he dejado de intentar convencerme de que no lo sé ya. Su boca se abrió y luego se cerró. No salió nada. Tomé un segundo plato, me preparé huevos sin decir otra palabra. Su respiración se volvió superficial. No quería que las cosas fueran así, susurró. Asentí.
Yo tampoco. Ni siquiera me preguntas qué siento. No quieres que te pregunten, dije, con la voz baja. Quieres ser perdonada sin tener que explicar. Un instante de silencio. Se adelantó, me tocó suavemente el brazo. Eduardo, tengo miedo. No estoy diciendo todo ahora mismo porque no sé cómo. No me moví. ¿Tuviste tiempo? Todavía lo tengo, susurró. Pero no respondí. El pan tostado saltó. Lo tomé, unté ambas rebanadas, coloqué una junto a su plato y la otra en el mío. Ella no se sentó. Solo se quedó allí mirando, insegura. Come algo, dije en voz baja. Miró el plato, luego a mí. ¿De verdad vas a hacer esto, simplemente sentarte aquí y actuar como si nada de esto fuera real? La miré, y por primera vez en días, sonreí. No una sonrisa amable, una sonrisa de complicidad. Estoy actuando como si fuera muy real. Dio un paso atrás. Sus ojos parpadearon rápidamente. No se supone que seas tú quien se aleje. Te sorprenderías, murmuré. Luego me senté y di el primer bocado. Ella no se movió. No tocó la comida. Solo se quedó allí, con la bata colgando de un hombro, el parpadeo de la luz de la mañana golpeando sus ojos como la verdad para la que no había planeado. Su plan no se estaba desmoronando. Ya lo había hecho. Y ahora todo lo que quedaba era el eco de la cocina y el silencioso clic de mi tenedor contra la porcelana. Para el mediodía, el cielo se había nublado. Una luz gris se cernía sobre Querétaro como una pausa antes de algo permanente. Aparqué frente al bufete de abogados, apagué el motor y me quedé allí un momento, con los dedos tamborileando en el volante. No estaba aquí para quemar puentes. Estaba aquí para construir la salida. El edificio era de ladrillo y cristal, silencioso, serio. En el interior, las paredes estaban forradas de libros que dudaba que alguien tocara a menos que tuviera que hacerlo. La secretaria detrás del escritorio me saludó con una sonrisa cansada. ¿Usted es el señor Pérez? Sí, Eduardo. El licenciado Hernández lo verá ahora. La seguí por un pasillo estrecho hasta una oficina en la esquina. Paneles de cristal, un viejo escritorio de madera, 2 sillas frente a él. Miguel Hernández se levantó cuando entré. 50 y tantos años, traje oscuro, pelo plateado, ojos que parecían haber visto todo tipo de matrimonios desmoronarse. Me estrechó la mano. Agarre firme, sin calidez, solo negocios. ¿Tiene algo para mí?, preguntó, indicándome que me sentara. Saqué la carpeta de mi abrigo y la puse sobre el escritorio. Dentro, impresiones del informe de Carlos, transcripciones de la grabación, marcas de tiempo, fotos de Sofía y Javier en el estacionamiento del hospital, una copia de la documentación del hospital mostrando mi nombre como el padre, y una memoria USB pulcramente etiquetada con tinta negra. Pruebas. Miguel abrió la carpeta y comenzó a hojear. No se apresuró. No habló. Solo escaneó cada página, una tras otra, con el ritmo lento y constante de un hombre acostumbrado a hurgar en las cenizas. Me senté en silencio. El único sonido era el leve zumbido de un conducto de ventilación y el suave rasgueo del papel deslizándose sobre el papel. Cuando llegó a la última página, se reclinó en su silla, apoyando una mano en el archivo. Esto, dijo finalmente, es irrefutable. Asentí una vez. No me sorprende. Lo ganarás todo, continuó. Custodia, bienes, simpatía pública, si eso te importa. Ella puede intentar luchar, pero no llegará lejos. No con una presentación de paternidad falsa y evidencia de una aventura en curso. No estoy interesado en arrastrarla por el lodo, dije en voz baja. Solo quiero terminar, de forma limpia. Miguel inclinó la cabeza. ¿Entiendes? Intentó encerrarte en la paternidad legal de un niño que no es tuyo. Entiendo. Podría haberse quedado callada, haber esperado, haber cobrado la manutención infantil durante 18 años. Asentí de nuevo. Por eso estoy aquí ahora, antes de que el daño sea más profundo. Miguel golpeó la carpeta. Hombre listo. Llegaste temprano. Llegué justo después de dejar de mentirme a mí mismo.
Se inclinó hacia adelante, deslizando el archivo de vuelta hacia sí mismo como si ya fuera parte de un caso en marcha. Comenzaré el papeleo hoy. Esto será rápido, quirúrgico. Prefiero que sea discreto a que sea rápido, dije. Miguel esbozó una sonrisa seca. La discreción es fácil cuando tienes la verdad en tus manos. Me levanté, le estreché la mano de nuevo. Gracias, dije. No es necesario, respondió. Ella es quien te dio el caso. Tú solo lo estás llevando adelante. Afuera, las nubes no se habían movido, pero de alguna manera el aire se sentía más ligero. No me sentía poderoso. Me sentía firme, y por primera vez en semanas, sabía exactamente dónde estaba parado. La casa de Elena siempre tenía este brillo cálido y casual, como un lugar donde no sucedían cosas malas. Guirnaldas de luces sobre la cerca, el suave ritmo de la música de fondo, el tintineo de los vasos y el olor a comida a la parrilla flotando por el patio trasero. Uno pensaría que la paz podría vivir aquí. Pero esta noche iba a ser algo completamente diferente. Sofía se había arreglado demasiado para una reunión en un patio trasero. Un vestido rosa pálido, un collar de oro, el pelo ondulado como si la noche fuera más grande de lo que quería admitir. Sus ojos brillaban con una especie de energía inquieta, como alguien a punto de realizar un truco de magia frente a una multitud con los ojos vendados. Elena nos saludó como siempre. Abrazos cálidos, un rápido, hay bebidas junto a la nevera. Las hamburguesas están en camino. Sofía se sumergió rápidamente en la conversación, con una amplia sonrisa y una voz más brillante de lo que había estado en semanas. Se rió un poco demasiado fuerte de un chiste de Javier. Su esposa, Elena, no pareció notarlo. O tal vez solo intentaba no hacerlo. Yo me quedé cerca del borde del grupo, bebiendo un refresco, dejando que la fiesta se moviera a mi alrededor como si fuera una sombra. Entonces lo vi. Sofía tintineó suavemente su vaso, atrayendo la atención de todos. Solo quiero decir algo rápido, dijo, su voz dulce y clara. Sé que los últimos meses hemos estado un poco callados por nuestra parte, pero creo que es hora de compartir las buenas noticias. Sentí un nudo en el estómago. Me miró directamente. Eduardo y yo, su voz tembló un poco, perfectamente ensayado, vamos a tener un bebé. Hubo un instante de silencio. Luego estallaron los vítores, las risas, los aplausos, los vasos en alto. Alguien gritó, por fin. Otro añadió, felicidades, amigo. Elena se tapó la boca con las manos, con los ojos muy abiertos. Oh, Dios mío, Sofía, eso es increíble. ¿Y Javier? Simplemente se quedó allí congelado, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera abierto una trampilla bajo sus pies. Sofía se volvió hacia mí, radiante. Díselo, cariño. Levanté mi vaso lentamente, miré a cada persona alrededor de la fogata. Luego sonreí. En realidad, dije, con la voz tranquila, clara y fría como el aire de invierno, probablemente deberíais brindar por Javier en su lugar. El silencio fue inmediato. Nadie rió. Nadie se movió. Javier parpadeó. Una, dos veces, luego bajó la vista a la cerveza en su mano como si pudiera disolverse. Elena nos miró, confundida. Espera, ¿qué? Me volví hacia ella, todavía sosteniendo mi vaso con firmeza. Sofía está embarazada. Esa parte es cierta. La sonrisa de Sofía flaqueó. Pero no es mío. Su voz salió en un torrente, sin aliento. Eduardo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera la miré. Mantuve mis ojos en Javier. ¿Quieres decir algo o sigo? Elena se dirigió a su esposo. Javier. Javier abrió la boca y la cerró. Su piel estaba pálida, casi verdosa bajo las luces del porche. Sofía se adelantó rápidamente. Está mintiendo. No sé de qué está hablando. Solo está. Está confundido. ¿Está molesto? Sostuve la memoria USB del bolsillo de mi abrigo. Grabación de audio. Vosotros dos en el estacionamiento del hospital. Tu voz. Tus palabras. Javier finalmente habló.
Su voz era quebrada y baja. ¿Sofía? Los ojos de Elena se clavaron en él. ¿Qué hiciste? Sofía se acercó a mí, tratando de arrebatarme la memoria USB. Eduardo, para. Por favor, podemos arreglar esto. No tienes que hacer esto aquí. Esto, dije suavemente, es exactamente donde tiene que suceder. Miré alrededor del círculo, amigos que conocíamos desde hacía años, algunos desde nuestra boda. Todos ellos ahora observando con los ojos muy abiertos, sosteniendo sus bebidas como si pudieran derramar la verdad si se movían demasiado rápido. Felicidades, Javier, añadí, terminando el brindis. Espero que estés listo para cambiar pañales. Javier retrocedió como si lo hubieran golpeado. Elena se tapó la boca de nuevo. Solo que esta vez, no era asombro. Era náusea. La voz de Sofía se quebró. Fue un error, Eduardo. Iba a decírtelo. Estaba. Tenía miedo. No tenías miedo, dije. Fuiste estratégica. Y luego me di la vuelta, crucé el patio, pasé las guirnaldas de luces, las miradas confusas, el aire tenso. Nadie se atrevía a respirar. No necesitaba ver cómo terminaba porque ya lo sabía. Que ella lo explicara. Que Javier tartamudeara. Que el silencio los abriera en canal como ellos planeaban hacerme a mí. Por una vez, no limpié el desastre. Simplemente me alejé de él. La sala del tribunal olía a papel y madera pulida. No a justicia, solo a burocracia en movimiento. Sofía estaba sentada al otro lado del pasillo, con el pelo recogido en un moño pulcro, los labios apretados. Llevaba el tipo de traje gris que gritaba humildad. Su abogado, un hombre pulcro con una corbata cara, se inclinaba y susurraba como si estuvieran elaborando la historia perfecta. Mi abogado, Miguel Hernández, se sentaba a mi lado, silencioso, confiado. No necesitaba construir una narrativa. Tenía la verdad en una carpeta. El juez nos llamó al frente. El abogado de Sofía se levantó primero. Su señoría, mi clienta no refuta las pruebas de paternidad. Reconoce el error, pero pide que el tribunal considere el contexto emocional. Vivía en aislamiento, emocionalmente abandonada en un matrimonio donde la comunicación se había roto hacía mucho tiempo. No hubo malicia, solo confusión y miedo. No me moví. El juez asintió lentamente, anotando algo en el bloc que tenía delante. Y sin embargo, falsificó los registros médicos. Eso no es miedo. Eso es fraude. El abogado de Sofía se movió incómodo. No fue premeditado, su señoría. Miguel se levantó. Tenemos documentación, grabaciones de audio y una cronología que sugiere lo contrario. Admitió su plan al padre biológico semanas antes de que el señor Pérez supiera nada. Eso no es un desliz, es una estratagema. El juez se dirigió a Sofía. Señora López, ¿discute lo que se ha presentado? Ella tragó saliva. No, su señoría. Silencio. Luego vino el fallo. El tribunal determina que el señor Pérez no es el padre legal del niño por nacer. Se retiran los derechos de paternidad. El señor Pérez no será responsable de ninguna obligación financiera relacionada con el niño. Sentí que mi pecho se expandía ligeramente. El tribunal otorga a la señora López el coche actualmente a su nombre. Todas las demás propiedades conjuntas serán retenidas por el señor Pérez. Se concede la separación legal, con efecto inmediato. Y finalmente, el señor Javier Herrera será registrado como el padre legal y deberá asumir todas las responsabilidades parentales, incluida la manutención del niño, tras el nacimiento. Miré al otro lado del pasillo. Javier, sentado detrás de Sofía, ni siquiera levantó la vista, solo miraba la mesa. La mandíbula de Sofía temblaba. Pero yo me sentía quieto, como si el aire hubiera dejado de presionar mis costillas. Mientras nos levantábamos para irnos, Miguel me tocó ligeramente el hombro. ¿Conseguiste todo lo que viniste a buscar? No, dije. Conseguí algo mejor. ¿Qué es? Cierre. Y luego salí de la sala del tribunal, libre. Era una tranquila mañana de domingo cuando oí el golpe en la puerta. No apresurado,
No inseguro, simplemente constante. Abrí la puerta y allí estaba Elena. El pelo recogido, sin maquillaje, los ojos rojos como si no hubiera dormido, pero sus hombros estaban rectos. Su barbilla levantada. Esbozó una pequeña sonrisa. Hola, respondí, haciéndome a un lado. ¿Quieres entrar? Negó con la cabeza. No, no necesito sentarme. Solo necesitaba preguntarte algo. Me apoyé en el marco de la puerta, la brisa otoñal entrando detrás de ella. Me miró y su voz era apenas más que un susurro. ¿Cómo no te rompiste? Dejé que el silencio se asentara por un momento. Que respirara. Luego respondí simplemente, lo hice. En silencio, cuando nadie miraba. Sus ojos brillaron, pero no cayeron lágrimas. Añadí, algunas traiciones golpean como terremotos. Elena asintió, su voz más firme ahora. Sí, pero reconstruyes, dije. Y si lo haces bien, el terreno termina siendo más fuerte que antes. Soltó una risa temblorosa. Javier se mudó ayer. No me sorprendió. Le dije que no podía vivir con alguien que pudiera mentir tan fácilmente a las personas que más confiaban en él. Asentí. Eso es algo que respeto. Me miró un momento más, luego se adelantó y me rodeó con sus brazos. No fue romántico. No fue nada más que lo que dos personas que sobrevivieron a un naufragio compartido podían ofrecerse mutuamente. Cuando se apartó, sonrió de nuevo. Real esta vez. Me alegro de que estés bien. Lo estoy ahora. Yo también. Y luego se dio la vuelta, bajó los escalones y desapareció en la mañana. Me quedé allí un momento, observando la calle, las hojas, la quietud. Luego cerré la puerta detrás de mí y volví a una vida que era mía de nuevo. Entera, tranquila y, finalmente, real.